Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas de Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, lunes 17 de marzo del 2025. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para que ustedes y yo, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella y demos mucho fruto, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Pidámosle al Señor que ustedes y yo, como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que ustedes y yo desechemos toda malicia de nuestra vida y recibamos la palabra de Dios con humildad, porque la palabra de Dios nos salva, y que no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra. Dice Santiago 1:22, quien escucha la palabra de Dios y no la pone por obra se engaña a sí mismo. Amén. Comencemos, mis amados hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Les invito a orar. Repitan conmigo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que, alimentados por la palabra del Señor, perseveremos en ella, demos mucho fruto y alcancemos la meta de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, la alabanza, la adoración, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 6, del versículo 36 al 38. Misericordia y beneficencia. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida, rebosante. Pondrán en el halda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis se os medirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Les saluda Carlos Pauta. En el Evangelio del día de hoy, San Lucas capítulo 6, del versículo 36 al 38, el Señor nos habla acerca de la misericordia y la beneficencia. Dice en Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Siempre ustedes y yo le pedimos al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Pero ¿cuántas veces cuando a nosotros nos han pedido misericordia o nosotros no hemos sido misericordiosos, compasivos con nuestros hermanos? Cuando no hemos sabido perdonar a nuestros hermanos. Cuando queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Dice en Eclesiástico capítulo 28, versículo 1, el vengativo sufrirá la venganza del Señor, que justa cuenta llevará de sus pecados. Hoy la palabra del Señor nos dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Dios quiere que ustedes y yo seamos compasivos, como Dios es compasivo con nosotros. A través del sacramento de la reconciliación, el Señor es compasivo, perdona nuestros pecados, se borran nuestras culpas. Y esa reconciliación,
esa compasión que hemos recibido del Señor, ustedes y yo estamos llamados a compartirla con los demás. Dice allá en Mateo capítulo 6 del versículo 13 al 14. Si ustedes perdonáis a los hombres vuestras ofensas, también vuestro Padre os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará a vosotros. Porque a veces somos muy incoherentes. Nosotros le pedimos al Señor, Señor, ten compasión de mí. Y no somos compasivos con nuestro prójimo. Vemos al sufriente, vemos al que pasa necesidad en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, y no hacemos nada. Eclesiástico capítulo 4 del versículo 1 en adelante dice, no dejes en espera a los ojos suplicantes. Proverbios capítulo 3 versículo 28, al que te piden favor hazlo, si en tus manos está hacerlo. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido y deseamos que Dios tenga compasión de nosotros? Pero cuando viene a nosotros ser compasivos con los demás, ahí lo pensamos. ¿Se dan cuenta que no somos coherentes? El Señor hoy nos pide que seamos compasivos como Él ha sido compasivo con nosotros. No juzguéis y no seréis juzgados. No juzguéis y no seréis juzgados. ¿Cuánto nos gusta andar solo juzgando, juzgando, juzgando? ¿Qué se pone? ¿Qué hace? ¿Qué habla? ¿Con quién habla? ¿Con quién anda? Y cuando vamos a la iglesia, ¿quién ha venido? ¿Cómo está vestido? Y entonces nosotros le pedimos al Señor que sea compasivo con nosotros. Señor, le pedimos al Señor perdón, le pedimos compasión. Pero nosotros somos buenos para juzgar. Ahora hay que distinguir algo muy importante. Hay una diferencia entre una corrección fraterna y juzgar. Una corrección fraterna es enseñar y juzgar es juzgar, solamente enfocarse en lo que el otro hace mal, en qué hay mal del otro. Dice en Mateo 7:5, hipócrita, antes de sacar la viga del ojo de tu hermano, antes de sacar la pelusa del ojo de tu hermano, primero sácate la viga que tienes en el tuyo. Entonces hay una gran diferencia entre juzgar y corregir y enseñar. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice la palabra de Dios, lejos de mí pecar contra Dios, dejando de suplicar por vosotros y enseñaros el camino justo y recto. Es pecado dejar de enseñar lo que es justo y recto ante el Señor. Si algo está mal, hay que decir, Santiago 4:17, el que sabe hacer el bien y no hace, comete pecado. Entonces hay una diferencia entre corregir y juzgar. Porque hay personas que cuando uno le hace una corrección fraterna, lo primero que le viene a la mente es, hermano, no juzgue, hermano. Siempre estamos nosotros llamados a proclamar la palabra de Dios y a denunciar el pecado. O sea, a anunciar la palabra de Dios y a denunciar el pecado. Y cuando se denuncia el pecado, ahí se esconden detrás de esa frasecita. Dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 6, versículo 37. No juzguen ni no serán juzgados. Como les explico otra vez, una cosa es juzgar, otra cosa es la corrección fraterna. Muy importante. Y la corrección fraterna siempre se debe de llevar a la acción. La corrección fraterna si se ama al hermano. Dice, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. El Señor nos invita hoy a la compasión, a poner en práctica ¿qué? La compasión. No juzguéis y no seréis juzgados. A no juzgar, a no hablar nada más por hablar, sin el afán de que esa persona se convierta, abandone el pecado, sino hablar, hablar y hablar porque podemos.
No condenéis y no seréis condenados. No condenéis y no seréis condenados. ¿Han escuchado ustedes que siempre hay, especialmente los hermanitos separados, andan siempre condenando? Ustedes se van para el infierno, ta, 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 ta. Y dice la palabra de Dios, no condenéis y no seréis condenados. Entonces, miren, la palabra de Dios nos invita a ¿qué? A ser compasivos, a no juzgar, a no condenar y también a perdonar. A perdonar. El que no perdona a su hermano, ¿cómo espera el perdón de Dios? Nosotros queremos que Dios nos perdone, perdona nuestras ofensas y no queremos perdonar al prójimo. No queremos, no amamos de corazón al prójimo, le tenemos rencor y no le perdonamos. Somos muy incoherentes, mis hermanos. Hoy el Señor nos invita a ser compasivos, a, a no juzgar, a no condenar y a perdonar a los demás. Tenemos que perdonarnos mutuamente como Dios nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús, dice Efesios 4:32. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Y también el Señor nos invita a ¿qué? A dar, a servir. Alguien podrá decir, pero yo no tengo nada que dar. En la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra de Dios que cada quien ponga al servicio de los demás la gracia que de Dios ha recibido. Dios siempre nos regala un don especial. Cada uno somos especiales y diferentes, miembros del mismo cuerpo que es la iglesia de la cual Jesucristo es la cabeza. Y esos dones, esos regalos que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, no es para enterrarlo, como aquel siervo en Mateo 25 del 15 al 29, del versículo 15 al 29. ¿Recuerdan? A uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. El de 5 lo duplicó a 10, el de 2 duplicó a 4 y el de 1 que recibió un talento fue y le enterró. Y él fue castigado y echado afuera, donde es el llanto y el rechinar de dientes, por ser un siervo vago y perezoso. Nosotros hemos recibido tantos regalos del Señor que no nos damos cuenta porque nos enfocamos tanto en en nuestro pasado. Oh, es que me ha pasado esto. O estamos tan preocupados por el futuro. ¿Qué tal si me pasara esto? ¿Qué tal esto? ¿Qué tal aquello? O pensando en las cosas terrenales, en las riquezas. Y nos olvidamos de vivir el presente. Nos olvidamos de vivir el hoy. Nos olvidamos de dar lo que Dios nos ha dado. El Señor nos ha dado sabiduría y no queremos compartir con los demás. Allá en Sabiduría capítulo 7, versículo 13 dice, con humildad la aprendí, sin envidia la comparto. Compartamos con los demás esa gracia especial que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para la edificación de todos, como dice allá en Romanos 14, 19, en Romanos 15, 2. Y dice, dad y se os dará una medida buena, apretada, remecida y rebosante pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida que os midáis se os medirá. Lo mismo que nosotros hacemos con los demás, eso Dios hará con nosotros. Con la misma medida que midáis a los demás, se os medirá. En el Salmo 145, del versículo 8 al 9, dice la palabra de Dios, es Yahvé clemente y compasivo,
Como Dios es clemente y compasivo con nosotros, así tenemos que ser nosotros con los demás. Es Yahvé clemente y compasivo, tarda la cólera y grande en amor. Tarda la cólera, así también tenemos que ser nosotros, tardos en enojarnos. No ser un fosforito, tarda la cólera, rico en amor, a ejemplo de Cristo. Juan 15:13. No hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Bueno es Yahvé para con todos, tierno con todas sus criaturas. Dios es bueno con todos, con los buenos y con los malos. Alguien dirá, ¿pero por qué con los malos? Dice en 2 Pedro 3:9 que Dios nos da tiempo. ¿Para qué? Que Dios utiliza de su paciencia. ¿Para qué? Para que nos convirtamos y nos salvemos, aunque seamos malos. Salmo 103, versículo 13. Como un padre ama a sus hijos, así nos ama Dios a nosotros. Y por eso quiere que nosotros le imitemos a Él, siendo compasivos, que no juzguemos, que no condenemos, que perdonemos y que demos, que nos pongamos al servicio de los demás. Decía Jesús allá en Mateo 20:28. El que quiera ser el más grande, que se ponga a servir a los demás, como el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, no ha venido a que le sirvan, sino a servir a los demás. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios, capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a su canal de evangelización. Denle me gusta, denle compartir, para que la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, como dice en San Lucas capítulo 8, versículo 11, llegue a más personas. Con su ayuda, con ayudarme a compartir. Me llamo Carlos Pauta. Gracias por participar de la meditación del Evangelio del día. Que la bienaventurada siempre Virgen María interceda por todas vuestras necesidades, las necesidades de vuestra familia y las necesidades del mundo entero. Como dice allá en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.